Figuras sombrías aparecen en la noche, aterrorizando a todos los que las encuentran. Ni siquiera sé cómo describir ese nivel de miedo, porque era una masa negra descomunal. Paralizando a sus presas. Era como estar encadenado al fondo del océano. No podía moverme ni respirar. Y según algunos, no son solo aterradoras, sino mortales. Explicaron que estas entidades sombrías los estaban matando. ¿Podrían las entidades oscuras, conocidas como la gente sombra, ser más que un mero producto de nuestra imaginación? ¿Acaso existen seres que vienen a la Tierra desde otros mundos u otras dimensiones con intenciones maliciosas para la raza humana? Parece amenazante, parece de otro lugar claramente. De hecho, estamos hablando de un misterio con el cual mucha gente ya se ha encontrado. Existe un portal en el universo, más allá del cual yace la promesa de la verdad. Nos exige cuestionarnos todo lo que nos han enseñado. La evidencia nos rodea. El futuro está justo frente a nuestros ojos. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Vientiane, Laos, 2 de diciembre de 1975. A consecuencia de la guerra de Vietnam, el pueblo Hmong, un grupo autóctono laosiano, se ve obligado a huir de su país luego de que el Partido Comunista asumiera el control político. Miles de Hmong desplazados emigran a Estados Unidos, pero mientras se establecen en sus nuevas comunidades, se enfrentan a una amenaza inesperada y mucho más misteriosa. Hubo una serie de muertes muy extrañas alrededor de los hombres Hmong. La mayoría murieron mientras dormían y los técnicos médicos no encontraron ninguna explicación. Si examinamos las estadísticas, de repente, cuando el pueblo Hmong llegó a Estados Unidos, su tasa de mortalidad se disparó. ¿Por qué? Nadie lo sabe porque no presentaban síntomas, solo fallecían. Después de numerosas autopsias no concluyentes, al no poder hallar una causa de muerte, los desconcertados doctores le dieron un nombre al fenómeno: síndrome de muerte nocturna súbita e imprevista. A excepción de uno de los 117 hombres que murieron, todos gozaban de buena salud, con una edad promedio de 33 años. Mientras algunos médicos especulan que la causa de la muerte podría ser una extraña arritmia cardíaca genética, los Hmong creen que hay otra explicación. La ciencia médica moderna no logró explicar estas muertes, pero los Hmong sabían que era por no poder practicar su religión original. En Laos existe la creencia de que hay espíritus de la noche que son muy peligrosos, que son nocivos. Pero en caso de que tú hayas hecho los rituales correspondientes y tienes tus objetos ceremoniales cerca de tu cama, entonces estás a salvo. Pero cuando te vas a otro país y trabajas en turnos extraños y cosas por el estilo, entonces en la noche ellos podrían atraparte. Eso se entiende como superstición, pero las muertes entonces son reales. ¿Cómo conjugo la superstición con un hecho real? Esa es la pregunta. Estos espíritus nocturnos sombríos son conocidos por el pueblo Hmong como Chochua y a menudo se les refiere como demonios de presión, es decir, demonios que ejercen presión sentándose en el pecho de sus víctimas hasta que éstas dejan de respirar. Los monks hablaron sobre los síntomas que experimentaron. No solo sufrían pesadillas, sino visiones y una terrible presión sobre sus cuerpos, porque sus espíritus ancestrales ya no los protegían. Los propios monjes explican de una u otra manera lo que estaba sucediendo con las sombras, y la mayoría coincidían en el hecho de que los castigaban por no cumplir bien los rituales. Y sabemos que ellos creían que esa era la razón de sus muertes, porque médicos e investigadores conversaron con otros miembros de las familias y eso dijeron.
La descripción hecha por los Hmong sobre su interacción con los demonios de presión que llaman Chochua tiene un sorprendente parecido con lo que los teóricos de los antiguos astronautas definen como las entidades misteriosas llamadas gente sombra. Miles de personas en el mundo reportan haber tenido una misma experiencia extraordinaria. Están dormidos y de repente despiertan, ven una figura humanoide oscura, opaca, que parece hecha de una sustancia etérea que no refleja la luz. Serían entidades reportadas en distintas partes del mundo cuya principal característica es que son seres bastante altos, cuya conformación es completamente oscura, como si tuvieran una verdadera malla negra sobre sus cuerpos. Y se aparecen generalmente en las noches, atravesando a veces paredes o materializándose enfrente de los testigos. Debido a su naturaleza sombría, a quienes viven la experiencia se les dificulta hallarle sentido a lo que presencian. Aunque para la mayoría, los encuentros son aterradoramente reales. Los Ángeles, California. Febrero de 2011. En una tranquila noche, el periodista Paul Christensen duerme en su cama cuando repentinamente lo despierta una incómoda sensación física. Era como estar encadenado al fondo del océano. No podía moverme ni respirar. Abrí los ojos y había una presencia en la habitación conmigo. No podía distinguir quién era o qué era. Solo parecía una entidad oscura. El aire detrás, no sé cómo describirlo, era borroso y se movía. Yo intentaba moverme o decir algo, pero lo único que salió de mí fue el grito más espeluznante que pude emitir. Tan pronto grité, mi novia, que estaba acostada a mi lado, despertó. Yo encendí la luz, pero no había nada. Paul no está seguro de cuánto tiempo duró el encuentro, pero fue solo el primero de varios que experimentaría durante los 5 años siguientes, cada uno dejándolo paralizado de miedo. Durante aquella época temía por mi propia vida. Parte de mí opina que son un tipo de presencia demoníaca. Nunca sentí que tenían buenas intenciones. La sensación siempre era de pesadez y oscuridad. Y que estaban allí por algo que no era bueno. Si bien los temibles encuentros de Paul con los seres sombra lo dejaron desesperado por respuestas, su experiencia no es única. En 2001, la escritora Heidi Hollis publicó su libro The Secret War, en el que compartió sus atemorizantes experiencias propias con entidades a las que llamó gente sombra. Ni siquiera sé cómo describir ese nivel de miedo, porque era una masa absolutamente negra y descomunal. Así comenzó este viaje al tema de la gente sombra. Soy una persona que no tiene miedo de decir que experimenté algo. Prefiero sacarlo a la luz y hablar al respecto. Desde un principio, cuando finalmente publiqué mi libro en el 2001, miles de personas de todo el mundo, desde sacerdotes hasta maestros de escuela, me han escrito en busca de ayuda. Mi meta ahora es tratar de ayudar a las personas a entender que pueden mantener esas cosas a raya. Según la investigación de Heidi, que recopila y estudia los encuentros de las personas, estas oscuras entidades pueden manifestarse en distintas formas y figuras. Las experiencias de las que me hablan suelen involucrar a una persona que despierta y siente una presencia en la habitación. Cuando la ven, la presencia se acerca aún más y retiene al individuo contra la cama, paralizándolo. A menudo se manifiestan de noche porque nadie está muy alerta, es decir, que se aprovechan de nosotros cuando estamos descuidados. Son astutos, engañosos y evocan cosas horribles en la vida de las personas. La apariencia oscura y humanoide de los seres sombra ha hecho que algunos los identifiquen como apariciones o fantasmas, pero muchos investigadores creen que la gente sombra es un tipo de entidad muy diferente.
Los fantasmas podríamos entenderlos como el remanente del ser humano a posterior de su muerte. Los seres de la sombra no necesariamente tendrían esta naturaleza. Algunos plantean que podrían ser viajeros de otras dimensiones, de otras realidades, que tienen una forma antropomorfa, pero no necesariamente podrían ser el remanente de seres humanos muertos. Aunque muchos psicólogos desestiman el fenómeno catalogándolo como un síntoma de parálisis del sueño, los investigadores señalan que hay reportes de encuentros que ocurrieron cuando el testigo estaba despierto. Yo tuve una experiencia con la gente sombra. Me preparaba para dormir, estaba sentado en la cama y de repente una figura humanoide negra entra en la habitación, la atraviesa y mientras yo la sigo con la mirada, ella se desvanece. No experimenté miedo alguno, pero quedé totalmente perplejo por lo que vi y pensé, vaya, ¿qué fue eso? Sonará increíble, pero la primera experiencia con la gente sombra que viví fue ver una figura mientras seguía a una amiga a plena luz del día. Vi una entidad, una masa negra enorme que parecía un hombre, con la cabeza sobre los hombros, yendo de un árbol a otro, de un arbusto a otro mientras caminábamos. Por un momento perdí la cabeza porque vimos esa presencia durante todo el trayecto. En ese momento pensé que había presenciado algo imposible, pero eso fue todo. No dudo de mí misma. Yo sé lo que vi y yo sé qué estaba sucediendo. Si los llamados seres sombra no son un truco de nuestra mente, sino entidades muy reales y posiblemente peligrosas, ¿qué son exactamente? Tal vez podamos encontrar más pistas si examinamos relatos similares registrados hace miles de años. Nació en Choctaw, Oklahoma. Este territorio de casi 3 millones de hectáreas es el hogar de un pueblo nativo que ha ocupado Norteamérica durante más de 4,000 años. Los Choctaw continúan llevando a cabo las tradiciones centenarias de sus antepasados hasta el día de hoy. Y una historia que sigue siendo importante es sobre la Nalusa Chito, que los Choctaw describen como una persona sombra. Nalusa Chito es una entidad demoníaca y los Choctaw creen que si tienes malos pensamientos, esos atraerán a Nalusa Chito hacia ti. El Nalusa Chito, una vez dentro, lo que hace a continuación es devorar tu alma. De hecho, los Choctaw tenían tanto miedo de esta criatura que no decían ni siquiera su nombre. Y mucha gente incluso es capaz de abandonar sus propias chozas por el miedo a esta figura que se presenta como una sombra. La gente sombra está presente en las tradiciones de otros pueblos nativos estadounidenses, en algunas reservas amerindias, particularmente en la reserva Jicarilla Apache en Dulce, Nuevo México. Se habla de la gente sombra como que se tratara de una compañía habitual. De acuerdo con la leyenda, si una persona sombra, que es realmente un espíritu, te ve y esa persona sombra se adhiere a ti, estará contigo por el resto de tu vida. Las tradiciones de estas tribus nativas se originaron hace siglos. Y como señalan los teóricos de los antiguos astronautas, hay relatos de entidades oscuras en las leyendas de las culturas antiguas de todo el planeta. Aunque aún hay recuerdos modernos de la gente sombra, me resulta interesante que también hay referencias a lo que parecen ser seres de sombra en los textos antiguos y, bueno, francamente, son relatos muy extraños. La presencia de seres sombra se remonta a la antigüedad, a la época de la antigua Sumeria. En esa cultura hay relatos de Alu, que era un tipo de Udog, es decir, una especie de demonio. La forma en que Alu se le aparecía a las personas era muy similar a la de nuestras entidades sombra actuales, de una naturaleza muy oscura, sin rasgos faciales, sin ojos, nariz o boca, y se aproximaba a las personas de noche. Hay muchos, pero muchos relatos de demonios en las escrituras religiosas. La Biblia cristiana, por supuesto, es en donde más predominan. Incluso en la tradición judía existe la idea de que hay espíritus que serían malévolos y que podrían hacerte daño, incluso causarte la muerte. A menudo comparadas con la gente sombra,
Hay unas entidades conocidas en el Islam como los jinn, criaturas sobrenaturales, en ocasiones invisibles, con la capacidad de cambiar de forma. El origen de la palabra jinn proviene de la raíz árabe JNN, que significa ocultar o esconder. Los jinn son creados a partir de fuego sin humo. El concepto del genio, el espíritu mítico que vive dentro de una lámpara, proviene de la palabra jinn. Los jinn son tradicionalmente traicioneros y tienen habilidades interesantes como poder transportarse al instante de un lugar a otro. Y también parecen ser de una naturaleza oscura, sombría, que lucen grandes y amenazadores en una habitación. Como musulmán, yo creo que los jinn son reales y pueden ser angelicales, pueden ser demoníacos. En cualquiera de los casos, hay que tener cuidado con ellos porque son figuras poderosas, literalmente sobrenaturales. Hoy en día, en el mundo musulmán, particularmente en el norte de África, la gente suele usar amuletos, objetos para repeler a los jinn, hasta hacer rituales para protegerse de ellos, porque se piensa que cuando entran en su fase demoníaca, hacen cosas que lastiman o atormentan a los humanos. Lo que me parece fascinante es que hay una miríada de culturas alrededor del mundo con creencias muy similares sobre las entidades sombra. Dentro de las culturas que podríamos mencionar está desde Turquía, Karabazán, desde Fiji, Brasil también, hacen referencia a este mismo tipo de expresión. Generalmente coinciden en la morfología y en la manera de expresarse, entrar a esta realidad y retirarse de esta realidad de manera casi mágica. Históricamente hemos tenido referencias de historias, cuentos, mitos que hablan de seres extraños, de diablos, demonios, del coco. Curiosamente, esas historias se parecen mucho o son muy similares a las actuales. Personalmente, yo creo que están aquí, que no se han ido de nuestro planeta. Es posible que distintas culturas de todo el mundo y a lo largo de la historia hayan sido acosadas por las mismas oscuras figuras, y de ser así, ¿qué clase de entidades son? Tal vez se puedan encontrar más pistas al evaluar los relatos de personas que aseguran haber presenciado una extraña energía durante sus encuentros con gente sombra. Virginia City, Nevada, 28 de octubre de 2016. La investigadora Michelle LeBaron, junto con varios colegas, investiga informes de una entidad sombría en una taberna histórica llamada Washoe Club. En compañía de otra mujer, ella se aventuró a una habitación en particular y entre ella y su amiga había una gran sombra presente. Según las dos, tenía entre 1,95 m y 2 metros de estatura. Y de nuevo, era de una naturaleza muy oscura, así que no presentaba detalles. En un momento dado, Michelle sintió que la sombra había envuelto por completo a su amiga. Así que las dos gritaron y salieron corriendo de la habitación. La misma mujer, unos minutos más tarde, tras haber recuperado la calma, regresó al pasillo y una vez más ahí estaba la misma sombra alta y oscura. Pero esta vez haciendo algo inusual. Ahora había una energía pulsante emanando de ella, como buc, 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 y ella podía oírla y sentirla. En muchos casos, las personas han reportado que estos seres proyectan cierta energía. En el caso de esta mujer, la energía era del tipo pulsante. En otros casos, es más constante. De modo que cada experiencia energética es distinta, pero en todos los casos, la sensación está presente. He entrevistado a personas que se toparon con seres sombra y escucharon lo que parecía un zumbido eléctrico, pero el sonido desaparecía cuando la figura sombra salía de la habitación. Entrevisté a otra mujer que dijo haber visto un destello de luz en su pasillo y justo después una persona sombra entró corriendo a su habitación y saltó sobre ella, presionándola contra su cama. Luego el ente saltó de la cama, corrió de regreso al pasillo y ella vio otro destello de luz.
A la mañana siguiente, al despertar, se dio cuenta de que los aparatos electrónicos habían sufrido una sobrecarga eléctrica y tuvo que llamar a los bomberos para que fueran a inspeccionar. Además de escuchar y sentir oleadas de energía, con frecuencia los testigos reportan otro detalle curioso sobre la gente sombra: la aparición de ojos brillantes. Muchos seres sombra carecen de rasgos faciales, son solo oscuridad, pero algunos tienen ojos brillantes y particularmente los que tienen los ojos así y rojos son los más malévolos. Cuando los seres sombra tienen ojos, especialmente ojos rojos, las personas experimentan un miedo más profundo que cuando es solo hay una entidad en mi habitación y sienten que las entidades tienen intenciones nefastas. Son tantos los informes de encuentros con gente sombra asociados con energía pulsante, ojos brillantes y perturbaciones electrónicas que algunos investigadores se preguntan si las entidades sombra no serán en realidad tecnología incomprendida. Es tema de debate cómo una tecnología alienígena poderosa puede afectar aparatos electrónicos y tecnológicos, algo que casi siempre es reportado por quienes presencian una figura sombra. Hay una propuesta interesante que dice que los extraterrestres podrían estar usando una especie de manto que los oculta de nuestra vista, pero como quizá no conocen la fisiología del ojo humano, lo que percibimos parece una sombra y tal vez estamos siendo testigos de tecnología alienígena imperfecta. Entrevisté a 2 personas distintas que describieron algo que sonaba como tecnología de ocultamiento. Una de ellas dijo que él vio la capa abierta y pudo ver dentro de ella, y lo que atisbó fueron escamas de reptil. Hablé con alguien más que vio algo similar, pero describió la piel como lisa, como la de una rana, pero gris. ¿Acaso es posible que aunque hablemos de gente sombra, en realidad se trate de tecnología que nos hace ver sombras y que, tal vez, a veces tiene algún desperfecto? ¿Eso revelaría al ser debajo de la capa o dispositivo, mostrándonos así su cuerpo por una fracción de segundo? Para los teóricos de los antiguos astronautas, la noción de que la gente sombra puede ser una forma de tecnología incomprendida es una intrigante posibilidad, pero lo que muchos consideran una certeza absoluta es su conexión con seres alienígenas. Como evidencia de esto, señalan los muchos relatos que vinculan el fenómeno de las figuras sombra con la abducción alienígena. Hay muchos denominadores comunes entre las personas que dicen haber visto figuras de sombras durante la noche y aquellas que son abducidas. Te toman por sorpresa, te sientes que estás paralizado, no te puedes mover, sientes que estas entidades se han de una forma u otra apoderado de ti, como que te poseyeran. Estás proyectado a través de algún tipo de energía el cual tú no puedes controlar. En mi experiencia profesional como reportera de investigación, habiendo conversado con unas 3,000 personas sobre el síndrome de abducción durante cerca de 4 décadas, una de las experiencias en común de todos los abducidos es que se sienten paralizados en presencia de algo en su habitación, generalmente una entidad, que algunos llaman gente sombra. En marzo de 1991, en mi buzón de correo había un sobre que contenía varias ilustraciones, una cinta de audio y una carta de una mujer que vivía en Porterville, California. Y parte de su relato era de un encuentro con una figura sombra. Quisiera leerles un poco de lo que escribió. Estaba en mi cama cuando algo me despertó. Había un fuerte resplandor naranja en la habitación y en el centro de ella había un agujero del que salieron 2 entidades sombra tridimensionales, claras a la vista, bien definidas. Los 2 seres sombra me tomaron y me alaron hacia el agujero. Eso es lo último que recuerdo. Más tarde me di cuenta de que el sujeto pequeño, el ser gris al que llamé Crypt, estaba parado a la derecha, observando mi reacción ante todo.
y parecía estar a cargo de lo que estaba sucediendo. ¿Podrían estos relatos de supuestos abducidos revelar que los informes de Gente Sombra en realidad son encuentros con extraterrestres? Quizá haya más pistas por descubrir si estudiamos un ser sombrío a menudo presenciado por testigos de ovnis, una entidad conocida como el Hombre del Sombrero. Los testigos de Gente Sombra a menudo describen las entidades que se les aparecen como vagamente humanoides y sin rasgos discernibles, pero en algunos relatos toman una forma fácilmente reconocible. El Hombre del Sombrero sería una entidad de gran tamaño, con una especie de traje como gabardina, un sombrero de copa. Es muy interesante porque se ve materializarse prácticamente de la nada y después desaparecer hacia la nada misma. El Hombre del Sombrero se aparece como cualquier otra figura sombra. No es nada definido, no puedes ver la nariz, la barbilla o los ojos, solo el contorno de un fedora. Ha habido multitud de reportes de una entidad con sombrero que entra a una habitación por la noche, a veces acompañada por 2 seres sombra humanoides. E infunden un gran temor a quien está acostado en su cama y, como vampiros de energía, se alimentan de ese miedo. La cantidad de entidades se vuelve confusa. Una de ellas se conoce como el Hombre Sombra del Sombrero, pero no es una figura sombra. Sí que puede asumir diversas formas. Una de ellas es la de una sombra, pero puede mostrarse con forma sólida, así que es una entidad muy distinta. Algunos piensan que es quien dirige a la Gente Sombra, lo que vuelve a estas figuras secuaces del Hombre del Sombrero. ¿Podrían los informes del llamado Hombre del Sombrero arrojar nueva luz sobre el fenómeno de la Gente Sombra? Tal vez consigamos más información si evaluamos uno de los primeros reportes de encuentros con entidades oscuras. Bridgeport, Connecticut, 1953. Albert K. Bender, el principal investigador de ovnis de la nación, recibe una amenazadora visita que lleva su investigación a un alto abrupto y prematuro. Albert K. Bender fundó el Buró Internacional de OVNIs en la época del incidente de 1952, cuando se observaron sobre Washington D.C. y muchas otras partes del mundo, por lo que la organización se hizo famosa en su primer año. Sin embargo, apenas un año después, el buró fue cancelado de repente, dejando a muchos preguntándose por qué. Lo que sucedió fue que Bender llegó a su casa una noche, entró a su habitación y de la nada 3 figuras oscuras y sombrías se materializaron a través de la pared, todos usando un sombrero y gabardinas. Tenían ojos brillantes y olían a azufre. Según Bender, las 3 entidades se comunicaron con él telepáticamente, advirtiéndole que suspendiera su investigación sobre ovnis y dejara de publicar su influyente revista Space Review. Seguidamente cayó enfermo y no comió por 3 días. Luego de aquella experiencia, Bender recibió varias visitas más. Dijo que le causaron jaquecas y le controlaban telepáticamente hasta que terminó por abandonar su investigación sobre ovnis y dejó de publicar Space Review, donde documentaba avistamientos en todo el globo. Les dijo tanto a los suscriptores como a sus colegas que le habían dicho que venían de un lugar muy, muy lejano de este universo y que habían estado yendo y viniendo a nuestro planeta por algún tiempo y que no podían permitir que él ni nadie interfiriera. Y que, de hecho, habían raptado a muchos humanos de la Tierra para encubrir sus operaciones hasta que terminaran. Es un punto de inflexión en nuestra historia, en especial para la comunidad de la ufología, porque las entidades sombra interfirieron y frustraron una investigación, posiblemente retrasando el trabajo por varios años. La descripción de los seres que visitaron a Albert Bender coincide con lo que hoy se conoce como el Hombre del Sombrero, pero él les dio otro nombre: los Hombres de Negro. Si bien la cultura pop suele retratar a los hombres de negro como agentes del gobierno, quienes afirman haberlos visto
opinan que no son humanos. Los hombres de negro son entidades misteriosas y nefastas. Son sombríos, visten de negro. Muchos creen que son alienígenas o que de alguna manera trabajan para alienígenas, evitando que los humanos sepan la verdad sobre extraterrestres en la Tierra. Entrevistan a testigos de ovnis. Algunos cuentan que parecen no reconocer objetos comunes, como qué extremo de un bolígrafo usar, o si se les ofrece algo de comer o beber, no saben cómo comerlo o beberlo. Tanto el hombre del sombrero como los hombres de negro son conocidos por usar sombreros. En ambos casos, se comunican telepáticamente y tienen aire de malévolos, así que bien podría tratarse de la misma clase de ser. Una teoría dice que el hombre del sombrero y los hombres de negro son los cabecillas de la gente sombra y que, de hecho, instruyen a las figuras sombra para hacer que los humanos, en particular, no investiguen sus experiencias con ovnis. No hay duda de que las historias sobre la gente sombra, los hombres de negro y otras visitaciones están mezcladas. ¿Son lo mismo? Es posible. Pero lo que creo que sucede en el planeta es que hay una histeria masiva ante eventos reales que le suceden a las personas y nadie entiende qué está pasando. ¿Y quién sabe qué está pasando? Para los teóricos de los antiguos astronautas, la amplia variedad de reportes de encuentros con entidades sombra hace que hallar una explicación para el fenómeno sea aún más difícil. Pero algunos investigadores sugieren que tal vez la respuesta esté detrás de una pregunta. ¿De dónde vienen? Una de las observaciones más comunes y curiosas de entre los reportes de testigos de gente sombra es que las entidades son capaces de hacer contacto físico con ellos, aunque luego desaparecen como si fueran simples hologramas. Normalmente cuando los seres sombra salen de una habitación o se disuelven en una nube de humo o atraviesan una pared, y puede que sean o no materiales, con masa, con forma estructural. Por eso también se ha dicho que quizá provengan de otra dimensión. Damos por sentado de que vivimos en un universo tridimensional. La física cuántica está demostrando que hay dimensiones más altas. Hay un ejemplo que nos puede indicar qué es lo que ocurre. Si tomamos una pecera, los peces que están allá adentro viven en un universo bidimensional. Y si cogemos un pez y lo sacamos, lo llevamos al descubrimiento de una tercera dimensión. Y eso nos indica que nosotros, aunque vivimos en un espacio tridimensional, no alcanzamos a ver lo que hay arriba, y eso es lo que está diciendo la física cuántica. Hay físicos teóricos que plantean la existencia de 11 dimensiones. Otros físicos plantean, como el caso Rudy Field de Harvard, la existencia de múltiples dimensiones con su teoría de universo holográfico. Ahora, estos seres las sombras podrían perfectamente ser la expresión en nuestra realidad de esas otras dimensiones, de esos otros viajeros dimensionales, y que quizás vemos esas sombras simplemente porque su naturaleza física todavía no tiene resonancia con este tiempo y espacio. Estamos viendo una porción de lo que son. Si la gente sombra existe, lo cual es muy posible, creo que vienen de otras dimensiones de nuestro universo. Creo que hay entidades que de algún modo se filtran hasta acá, porque algunas incluso parecen desorientadas, como si no supieran dónde están. De alguna manera pasan de su dimensión a la nuestra y quedan atrapados entre nosotros. ¿Es posible que los testigos de figuras sombra estén en presencia de entidades capaces de viajar entre dimensiones? Según los teóricos de los antiguos astronautas, hay evidencia de que ciertos lugares en la Tierra actúan como portales interdimensionales. Las entidades sombras se manifiestan en ciertas locaciones del mundo con más frecuencia que en otros. En lugares de nuestro planeta donde hay más de esa energía terrestre que surge del suelo. Stonehenge, las pirámides, Karnak, lugares con una energía antigua que sale de la Tierra. Ahora, un ser interdimensional podría valerse de esas locaciones como portales a nuestro mundo.
Algunos investigadores creen que también es posible que la gente sombra pueda alterar la mente humana para observar otras dimensiones. Los antiguos creían que los seres sombra tenían la capacidad de acceder a la mente de una persona y cambiar su percepción, de modo que la persona pueda ver el espíritu y así pasar de su mundo a nuestro mundo. De acuerdo con los teóricos de los antiguos astronautas, la idea de que la mente humana pueda ser alterada para entrar a otras dimensiones está respaldada por experimentos con un poderoso alucinógeno llamado dimetiltriptamina o DMT, el ingrediente activo de la ayahuasca. Esta droga suramericana, tradicionalmente usada en el Amazonas, produce intensas visiones. Entre 1990 y 1995, un grupo de científicos de la Universidad de Nuevo México administró DMT a 60 voluntarios. Para su sorpresa, muchos tuvieron visiones similares que incluían encuentros con seres extraños. Uno de los grandes eruditos sobre el efecto de la DMT en seres humanos y lo que vemos en el otro mundo es Terrence McKenna. Terrence McKenna explicó que lo más extraño para él era que aquellos que habían tomado ayahuasca casi siempre veían lo mismo. ¿Y qué veían? Pequeños seres verdes. Personas como Terrence McKenna insisten en que es la entrada a otro mundo, a otra dimensión. Y sabemos, dice él, que es una existencia distinta a la nuestra, porque gente de todos los diversos ámbitos de la vida ven lo mismo. Estos seres parecen venir de reinos superiores o inferiores y entran a nuestro reino físico, tal vez para demostrar que también nosotros podemos acceder a sus reinos. Es muy importante que entendamos la naturaleza y los orígenes de estos seres porque podrían ser quienes nos guíen a un sinnúmero de especies diferentes en nuestro universo, así como enseñarnos a cruzar a esas otras dimensiones. Ciertos experimentos con estimulación eléctrica del cerebro también han causado que algunos tengan encuentros inexplicables. Hay un estudio hecho en Suecia en el que los científicos colocaron cargas eléctricas en ciertas partes del cerebro para ver cómo reaccionaban a ellas los sujetos. Una estudiante voluntaria tenía un cuaderno y cuando el voltaje aumentó en cierta parte de su cerebro, ella comenzó a alejarse de algo invisible. Luego, cuando un científico le pidió describir lo que vio, dijo que había una entidad sombra detrás de ella. Y que cuando el voltaje llegó al máximo, dijo que la sombra intentó quitarle el cuaderno y el bolígrafo y que ella solo estaba evitando que se los arrebatara. Entonces, ¿hay una parte del cerebro que necesita una carga eléctrica o un poco de ayahuasca para ayudarnos a ver más allá? Es muy posible. ¿Acaso los testigos de gente sombra se encuentran con entidades de otras dimensiones? Algunos teóricos de los antiguos astronautas sugieren que hay una explicación aún más profunda, que un poco más allá del rango de percepción humana, la Tierra está habitada por una gran multitud de seres de otro mundo. La oscura y aterradora presencia que llega en la noche y paraliza a su presa sigue siendo la entidad sombra más común entre los testigos. Pero hay informes de seres que aparecen a plena luz del día, así como relatos de otras clases de gente sombra que dificultan a los investigadores determinar con exactitud qué es este fenómeno. Cuando debemos diferenciar una entidad sombra de otra, la clave para hacerlo es su comportamiento. Las que no prestan ninguna atención a las personas podrían ser interdimensionales. Las que nos espían podrían ser extraterrestres. Las que nos infunden miedo podrían ser demoníacas. Así que, aunque en general se ven iguales, creo que no todas son lo mismo. La explicación multifactorial tiene mucho sentido. Podría explicar por qué algunos infunden miedo y otros no, por qué algunos aparecen de día y algunos solamente de noche. El hecho es que no sabemos lo suficiente sobre la gente sombra y aún queda mucho por investigar. Aunque las respuestas siguen siendo esquivas, una nueva y popular teoría dice que las figuras sombra
existen fuera de los límites de la percepción humana, no en una dimensión alterna, sino vibrando a una frecuencia que normalmente no somos capaces de percibir. Está comprobado científicamente que el ojo humano solo puede ver ciertas cosas. Por ejemplo, no podemos ver el espectro de luz infrarroja. Por lo tanto, hay que preguntarse si la agente sombra no opera en un espectro que nosotros los humanos simplemente no podemos ver. Y que tal vez ciertas personas cuyos cerebros operen de manera diferente sean capaces de procesar más cosas de la realidad que lo que normalmente percibimos. Hay otros espectros que continúan más allá de nuestro cerebro físico, de nuestro ser físico. ¿Por qué es tan difícil imaginar que estas entidades puedan existir? Que estos seres habitan otros espectros y acceden al nuestro por voluntad propia. Creo que el beneficio para la humanidad de aprender sobre estas entidades sería una mejor comprensión de nuestro universo y cómo todo en él está conectado. Yo a ti, nosotros al planeta, el planeta al Sol, al sistema solar, a la galaxia. Todo está interconectado, todos estamos hechos de polvo de estrellas. Y me parece que entenderemos mejor nuestros orígenes y nuestro destino en el futuro. Podríamos decir, vamos, solo es producto de la imaginación, pero algunas personas han experimentado estos eventos toda su vida. Así que deberíamos investigar y escuchar a las personas que nos cuentan estas historias. ¿Es posible que la humanidad esté compartiendo la Tierra con otros seres inteligentes que solo un selecto grupo de personas puede percibir? Tal vez el siguiente paso en la evolución humana no esté relacionado con el desarrollo de tecnología espacial, sino con una expansión de la conciencia que nos permitirá ver por primera vez que en verdad no estamos solos, ni siquiera en nuestro propio planeta.